En este nuevo vídeo de la Academia Santo Domingo vamos a hablar de las leyes de igualdad y contra la violencia de género, discapacidad y dependencia según el régimen jurídico. Nosotros tenemos diferentes artículos, leyes normativas, dependiendo si estamos hablando a nivel europeo, a nivel español, a nivel comunidades autónomas y luego a nivel ayuntamientos, ¿de acuerdo? Para estos exámenes vamos a hablar sobre todo del artículo 14 de la Constitución Española, que en este caso a nivel legislativo casi que ha desaparecido o está proscrito, ¿vale? Ya que nos dice que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que puedan prevalecer discriminación alguna por razón de raza, nacimiento, etnia, sexo, religión, opinión o cualquier condición personal y social, y todo el mundo que tiene redes sociales sabe que esto no se cumple, bien, o que siga algún medio del sistema, ¿de acuerdo? El artículo 35 de la Constitución Española nos dice también que los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo sin que en ningún caso pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de sexo. Y luego el artículo 9.2 también nos corresponde a los poderes públicos promover las condiciones de igualdad y libertad de grupos reales con medidas efectivas. En cuanto al Estatuto de los Trabajadores, los principios de la no discriminación, hablamos de los preceptos del artículo 4.2, que nos habla, además del empleo por razones o límites embarcados en esta ley, el artículo 17.1, que nos habla también de cláusulas o convenios colectivos, decisiones laterales por razón de sexo, discriminatorios, etc. El artículo 28 nos habla de pagar la prestación de trabajo a la misma retribución. Y luego el artículo 22, 23 y 24, donde establece el principio de la no discriminación. También el Estatuto de los Trabajadores reconoce el principio de el plano de la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en el artículo 37.4, que reconoce el permiso a lactancia en un hijo menor a 9 meses, el artículo 46.3, que nos reconoce además la excelencia si tenemos un periodo de 3 años para el cuidado de nuestros hijos, el artículo 48.4 y 48.7 con la suspensión de los contratos de nacimiento y cuidado del menor. Y luego ya nos pasamos a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la Ley 31 del 95. Luego nos habla también de las normas de protección de la maternidad, el artículo 26, que nos establece además la determinación de naturaleza, arraigo, pacto, etcétera, o agentes de trabajo que puedan influir negativamente en salud de trabajadores, evaluación de riesgos de estos trabajadores, la protección de la lactancia natural, mujeres embarazadas, etcétera. Luego la Ley Orgánica 3/2007, 22 de mayo, que es efectiva para hombres y mujeres, que sean iguales, que hace efectivo también el derecho a la igualdad de oportunidades, eliminación de discriminación, etc. Esta ley además nos establece principios de actuación de poderes públicos regulados por derechos y deberes, tanto públicos como privados, para determinar cómo corregir en el sector público toda forma de discriminación por razón de sexo. Y en su artículo número 2 también nos habla de los derechos derivados de estos principios con las igualdades de trato o la prohibición de discriminar. Luego tenemos en el título número 4 de la Ley Orgánica 3/2007, Derecho a la Igualdad de Oportunidades, que nos habla de la igualdad, en este caso de trato y oportunidades, la igualdad de conciliación, los planes de igualdad en las siguientes situaciones, en función del número de personas de la plantilla, o cuando el convenio colectivo sea aplicable, o cuando la autoridad laboral acuerda además el procedimiento sancionador con sanciones accesorias de elaboración o aplicación de dicho plan. El distintivo empresarial en materia de seguridad también lo tenemos por aquí, y también encontramos medidas específicas para prevenir tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo, que establecerán medidas o empresas con diferentes condiciones sexuales, con trabajadores o bien con buenas prácticas. Luego también tenemos la existencia de la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral de violencia de género, con la reorganización o reducción del tiempo de trabajo, la situación legal del desempleo y los contratos de interinidad, y la bonificación al 100% de las cuotas empresariales a la seguridad social por suspensión de trabajadora sustituida en los supuestos de movilidad geográfica o por cambio de centro de trabajo, las ausencias o las faltas de puntualidad, también si están justificadas, o a trabajadoras propias víctimas de violencia de género, y que se suspende también la obligación de esta cotización en 6 meses si han sido víctimas de violencia de género, el derecho a la reparación, además, en daños y perjuicios contra la violencia de género, etc. Luego, la delegación del Gobierno también a violencia de género con el Ministerio de Igualdad recoge las macroencuestas de violencia de las mujeres con el Observatorio de Violencia de la Mujer, y existe una tutela institucional para ayudar a estas mujeres.
Y luego también existe una normativa europea en respecto a la igualdad de oportunidades, donde el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos dice que cada Estado garantiza la aplicación de los principios de igualdad. El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo también tienen que adoptar estas medidas, que son siempre y cuando existan condiciones ventajosas y concretas para facilitar y compensar estas ventajas. Cabe destacar también la Directiva 2006/54 de igualdad de trato o instrumentos normativos y la distinción entre discriminación directa e indirecta con entradas más o menos favorables en cuestiones de, en este caso, respeto a las personas del sexo opuesto o discriminación por sexos. También la prohibición de la discriminación nos sale el artículo 4 y 5 de este reglamento. Y luego la Directiva 2010/41 de la Unión Europea con los principios de igualdad de hombres y mujeres, la 2010/18 de la Unión Europea, el 8 de marzo del 2010, donde hay un acuerdo de conciliación de la vida profesional, privada y familiar de mujeres trabajadoras, y el compromiso estratégico entre hombres y mujeres 2020-25 de la Comisión Europea para avanzar en esta materia. En la Estrategia de Igualdad de Género del 2018 al 2023 también tenemos que existe un contexto económico con una influencia del Consejo y una reorganización, y la Carta Europea de la Mujer, en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, luego nos habla también de este mismo, en este caso, derecho. El reglamento también 21/692 del 28 de abril nos habla de la igualdad y los derechos y valores de cada programa ciudadano, y la Directiva también 2023/970 nos habla de la transparencia salarial en los puestos de trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y su retribución con los mecanismos de que se cumple esta igualdad. Luego tenemos en el 2023 el Convenio de Estambul de la Unión Europea, donde erradicamos todas las formas de violencia de género contra mujeres y niñas. Y luego en temas de discapacidad y dependencia, según el régimen jurídico actual, deberemos de hablar también del artículo 49 de la Unión Europea con el derecho a los disminuidos psíquicos, físicos, sensoriales, prestar atención, el Real Decreto Legislativo 1/2003, el artículo 4, donde nos habla de personas con discapacidad, el artículo 4.2, donde la discapacidad sea mayor al 33%, y la acción, en este caso protectora, que establece además la recuperación profesional, rehabilitación, habilitación profesional, subsidio de movilidad, asistencia sanitaria y farmacéutica, etc. Tanto los reconocimientos de situación de discapacidad tenemos el INSERSO en España o el INSERO. El INSERO serían territorios de comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, y el INSERSO el resto de territorio español. Luego tenemos también la declaración de la condición de beneficiario de discapacidad, la condición en este caso de acciones asistenciales y la homologación de estas acciones o situaciones de incapacidad. También tenemos la calificación que se llevará a cabo por un equipo multiprofesional para, en este caso, consensuar esta validez ante un organismo público. Las prestaciones que se reciben bajo una triple perspectiva serían en los centros de discapacidad, las prestaciones con ayudas además económicas, y luego el empleo a trabajadores con discapacidad, que siempre existen medidas de apoyo en empresas, sobre todo que excedan de 50 trabajadores, que hay que reservar por ley un 2% para discapacitados sobre el total de la plantilla, y la reducción de la jornada de trabajo, en este caso al 50% de la cuota empresarial con contingencias comunes, o trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial con años inmediatamente anteriores a los trabajadores del RETA, con un importe de cuota reducida de 80 euros al mes durante 36 meses. Luego, otra medida también de dependencia, la Ley 39/2006, la acción protectora de la seguridad social, y el objeto de esta ley es regular las condiciones de garantizar la igualdad y el derecho a la promoción de estas personas, y los principios inspiradores serían el carácter público, la universalidad y la atención a personas en situación de dependencia. Los titulares serían todos los españoles o personas que, en este caso, aunque carezcan de nacionalidad española, según la Ley Orgánica 3/2002, tienen diferentes niveles de protección en España. La protección está establecida por la Administración General del Estado y cada comunidad autónoma. También hablemos de las prestaciones del sistema, con los cuidados que comprenden los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, residencias y prevención de situaciones de dependencia. Prestaciones económicas vinculadas al servicio no profesionales de asistencia personal y económica. En los grados de dependencia teníamos la moderada, la severa y la gran dependencia, la valoración de esta dependencia con un dictamen de esta valoración, y luego la financiación para cumplir las obligaciones de la Administración General del Estado, resumidas
o en esta serie de medidas. Y luego las infracciones también para dificultar el ejercicio, negar los sumisos de información, etc. Las infracciones pueden ser graves, leves o muy graves, que estarán sancionadas o no. Y ya dependerá del reintegro de cantidades, y luego también las infracciones que serán sancionadas pues con multas o con pérdidas de préstamos o subvenciones o con reintegro de cantidades indebidamente percibidas. Hasta aquí.